Antes de comenzar, no olvides suscribirte para no perderte de este contenido con sazón. Es el año 2320, en el que el sueño de la humanidad por explorar el espacio y colonizar planetas se ha vuelto una realidad. Pero ¿qué es lo que ocurrió en el trayecto hacia dicho logro? Bueno, dado que el Sol provee la energía y calor suficiente para organismos en la Tierra, en algún punto, exactamente en unos billones de años más, el Sol llegará a una fase llamada gigante roja, en el que quedará sin hidrógeno para la fusión nuclear, así comenzando el deceso de esta estrella. Con este miedo impregnado en el universo de Callisto Protocol, los humanos inician la búsqueda de planetas en nuestro sistema solar, y así colonizarlos y terraformarlos. Obviamente, el problema es que cualquier planeta o luna distante al Sol es peligroso dado a las bajas temperaturas, pero conociendo a mi especie, los humanos les valdría pura madre, ya que son 300 años en el futuro y posiblemente para este punto, con tanto calentamiento global, la Tierra sea menos apta para ser habitada. En uno de los tantos planetas y satélites, entra el satélite Callisto y Europa, lunas de Júpiter, siendo estas aptas para el ser humano y así siendo terraformadas. Todo esto gracias a la Compañía Unida de Júpiter, pero le llamaremos UJC, compañía que gestiona las 4 lunas de Júpiter colonizadas. Ahora sí, después de mucho contexto, pero necesario, procedo a... Nuestra historia comienza con Jacob Lee y Max Barrow, en el que transportarán un cargo importante para la UJC hasta la luna Europa. El encargo es simple, dejar la carga en Europa y así todos contentos. Pero el Max, preocupado, se pregunta por qué tanta seguridad para un envío premium de Amazon. Esto es simple, dado que en los últimos meses la luna Europa ha sufrido de numerosos ataques terroristas. Pero, ¿quién es el responsable? Pues una célula conocida como Outer Way, comandada por su líder, Kimiko, a la que llamaremos aquí como Dani Nakamura. Además de que la luna Callisto es sede de la UJC, en la que están a cargo de una prisión de máxima seguridad llamada Black Iron. Aún con todo eso, Jacob le responde a su compa que este último trabajo promete una paga muy jugosa, por lo que al finalizar esto podrán retirarse del oficio sin problemas. Antes de seguir discutiendo, surge una alerta en la bodega de carga, en la que después de investigar descubre que han sido borrados por el mismo grupo terrorista. Jacob escapa de estos y logra sellar la puerta, pero rápidamente Dani dispara la ventana de la puerta, haciendo que la presión de la nave se descontrole. Jacob de milagro llega hasta la sala de controles para ayudar a Max a retomar el control de la nave. Nuestro prota solicita permiso para aterrizar, cosa que esta le es negada, y para desgracia de Jacob y Max, es inútil estabilizar la nave, haciendo un aterrizaje forzoso en la luna muerta de Júpiter, Callisto. Y aquí comienza esta odisea espacial y muy terrorífica. Pongan intro. Después de aterrizar en Callisto, Jacob despierta en una sola pieza y descubre que su colega Max no salió con la misma suerte. Antes de siquiera llorar por la muerte de su colega, la seguridad de la UJC irrumpe en lo que queda de la nave, aquí conociendo al capitán Leon Ferris, jefe de seguridad de Black Iron. Después de descubrir que Nakamura sobrevivió al choque, a Leon le dan órdenes de tomar a Jacob y a Nakamura. Pero, ¿por qué a Jacob? Si él no hizo nada malo, pues no lo sabemos. Una vez en custodia, a nuestro héroe se le da su número de prisionero, y antes de protestar sobre su injusto arresto, es interrumpido por un discurso casi religioso de parte del director de la prisión, Duncan Cole. Posterior a esto, Jacob es llevado a lo que parece una sala de operaciones sacada de Warhammer, por lo que es inmovilizado, y aquí conocemos a la doctora Caitlin Mahler. Esta mujer se encarga de implantar quirúrgicamente el Core Device, o dispositivo central, pero para que suene mamalón, le llamaremos Core Device. Este aparato sirviendo como marcador de vida en el gameplay. Después de quedar noqueado, nuestro prota despierta en su celda, y al encontrar este cubo extraño... Ahora sí, después de despertar de la alucinación y bien peinado en su celda, descubrimos que casi toda la prisión fue atacada o invadida, por lo que se encuentra cuerpos por aquí y por allá, hasta encontrarnos con un prisionero de nombre Elias Porter, alguien que lleva muchos años encerrado en la prisión Black Iron, en el que, a cambio de liberarlo de su celda, él ayudará a Jacob a salir de la prisión, ya que él conoce las instalaciones a la perfección. Al llegar al cuarto de control, se chinga a estos malandros, y aquí nos encontramos con una muestra de la razón de tanto desmadre en la prisión. Jacob libera a Elias y le da instrucciones de verse en la torre de vigilancia.
Después de machetear, esquivar y defenderse, logra tomar el ascensor, pero para desgracia de Jacob, el elevador lo lleva hacia la planta inferior, siendo la zona solitaria. Lugar donde ponen a los prisioneros chisqueados, bueno, locos. Y aquí es donde vemos que la brutalidad en las prisiones, no solo los humanos son causantes de esta. Lethal force has been authorized. ¿Y por qué la seguridad está eliminando a los infectados y a los prisioneros normales? Eso lo sabremos más adelante. Nuestro prota llega a la torre de vigilancia, en el que por desgracia es emboscado por Ferris. Este pelón le encara que todo estaba tranquilo hasta que Jacob llegó a la prisión, ya que llega a mencionar que el propio director de la prisión quiere a Jacob con vida. Nuestro prota, sin dudarlo, se defiende haciendo que los infectados entren en el puesto de control. This is my kingdom. It's all yours. Al poco tiempo, Jacob se reúne con Elías. Este nos cuenta su plan de escape, en el que consiste hacerse con una nave, cosa que las únicas naves cercanas a ellos son las que están orbitando la luna Calisto, así que necesitarán la ayuda de otro reo con los conocimientos necesarios para hackear la red de la prisión y contactar con órbita. Un plan fácil y simple, ¿no? Bueno, un poco, de no ser porque este reo se encuentra en la zona SHU, Secured Housing Unit, o sea, zona de máxima seguridad, pero le llamaremos SHU. En nuestro camino vemos que no se trata de un simple motín en la prisión, sino que algo más les ocurre a los reos, ya que nos topamos con un ser mutado y confirmando que sea lo que sea que se haya colado en la prisión es parasitario. En el trayecto hacia la unidad de seguridad, Jacob encuentra cosas muy extrañas, como estas habitaciones secretas con un símbolo raro, y hasta reos que fueron aislados ya que presentaron síntomas del parásito siendo contenidos en una celda especial. Al investigar más, Jacob encuentra una grabación previa al brote en la prisión, en el que se puede ver cómo dos médicos experimentaban con un reo, pero dicha intervención fue inútil, dado que el reo infectado termina atacando a ambos médicos. Después de tantas trabas y conocer nuevos enemigos, Jacob logra llegar finalmente a la zona SHU, pero descubrimos que este reo es nada más y nada menos Dani Nakamura, la líder de Outerway. Para joder más a nuestro héroe, Nakamura encierra a Jacob en su celda, y esta mujer le comenta a Elías que no se fía de él, ya que Jacob no es lo que parece. Why would I help you? Well, look, I've been here forever. Right, I've got all the information on this place, and I can get us to the hangar. Right, now you can call down a shuttle, and he can fly it out. Look, we can do this. We just got to stick together, all right? Antes de hacer algo más, la prisión inicia el proceso de confinamiento. Sin embargo, Elías, como todo hombre de palabra, se da la tarea de ayudar a nuestro héroe. Después de que se abriera paso por los desperdicios y más secreciones asquerosas de la prisión, Jacob encuentra una escena grotesca, en la que descubre de la manera menos científica que sea lo que sea que esté infectando a los reos, está mutando de manera acelerada. Posterior a esto, Jacob por fin llega al hábitat. Una vez Jacob reactiva la energía del lugar y se reencuentra con Elías, por fin descubrimos el por qué Elías está en esa prisión. En pocas palabras, por un caso de asesinato en defensa propia hace mucho tiempo. Lugar equivocado en el momento equivocado. Pero un Elías arrepentido y sabio tratará de ganarse su libertad, ya que está cansado de ser el tipo de persona que culpa a otros por sus errores y que ahora debe tomar responsabilidad de sus decisiones. Al momento de ponerse los supertrajes y listos para salir, es entonces... There's always a prize to pay. Después de que un Ferris demacrado los emboscara y dejando a nuestros héroes a la intemperie del frío infernal de la luna, Jacob logra estabilizar su traje y percatándose que no está Elías a la redonda, así que nuestro héroe emprende una búsqueda por él. Al atravesar las violentas tormentas de nieve, Jacob encuentra a su nuevo compa, pero para desgracia de todos, Elías se encuentra débil. Dado que el aire es diferente a las afueras de la prisión y que también porque su casco quedó destruido, a pesar de esto, Jacob quiere ponerlo a salvo, pero Elías se niega. Así que usando sus últimas fuerzas, le agradece a nuestro prota, ya que de no ser por él, salir de la prisión habría quedado como un sueño inalcanzable. Antes de siquiera llorar por la muerte de su compañero de fuga, un vehículo misterioso llega, en el que Nakamura sale de esta, recriminándole que Elías jamás debió confiar en él. Y bueno, pero ¿cómo los encontró? Pues por la señal de ayuda emitida por el traje de Elías. Esta desgraciada, sin darle razones a Jacob, retira el core device de Elías, ya que él conoce la prisión Black Iron como la palma de su mano.
Ah, sí, cierto. Además de que este implante sirviera para monitorear el estado físico de los reos, también sirve para transferir datos y memorias del usuario. Jacob trata de convencer a Nakamura de que ocupará un piloto, a lo que esta mujerona niega dicha alianza, así dejándolo por su cuenta. Después de enfrentarse a seres infectados a las afueras de la prisión, Jacob vuelve a toparse con Nakamura en el garaje, donde es salvado por ella, seguido de que nuestro prota, para mostrar que no guarda rencores, ayuda a Nakamura a acabar con las oleadas de infectados. Aún después de haber acabado con todos, Nakamura desconfía aún de Jacob, pero nuestro prota le recuerda lo que Elías dijo: separados, no serán capaces de salir del satélite con vida. Nakamura toma un voto de confianza en Jacob, así abriéndose paso a la puerta principal, pero antes de dirigirse al hangar, Nakamura tenía otros planes. Para sorpresa de muchos, Nakamura lleva a Jacob al lugar del impacto, y así encontrar evidencia que incrimina a nuestro héroe sobre lo ocurrido en Europa. ¿Y cómo por qué? Si ella es la líder del grupo terrorista. De eso hablaré más adelante. Mientras Jacob se defendía de tales acusaciones, es interrumpido por la memoria de su colega, dado que el implante sigue causando estragos en su mente y percepción de la realidad. But I'm gonna figure it out. In the meantime, you better pull it together. Someone's gonna fly us out of here. Finalmente llegan al hangar, pero mientras establecen contacto con órbita, este proceso es bloqueado por Duncan Cole, en el que este menciona que el protocolo no puede ser detenido. ¿Y cuál es el protocolo?, se estarán preguntando. Pues el protocolo Calisto. Seguido de esto, procede a destruir la nave que iba a sacarlos de ese lugar muerto. El hangar es destruido. Nakamura trata de salvar a Jacob, pero por desgracia, este cae al vacío mientras todo a su alrededor se derrumba. Y así concluyendo, la odisea de Jacob. Pongan intro. Pongan créditos. Bueno, no, ya que Jacob vuelve a sufrir más alucinaciones por el Core Device, pero esta vez despertando la zona donde ocurrió el ataque terrorista en Europa. Antes de continuar con esta alucinación, Nakamura despierta a Jacob y descubrimos que están atrapados en lo más profundo y olvidado de la prisión, conocido como Arcas, una colonia de mineros que fue sellada 75 años antes de los eventos de esta historia, siendo la prisión Black Iron construida sobre la primera colonia de la luna Calisto. Mientras Jacob se recuperaba de la caída, Nakamura le dice el siguiente plan: salir de la antigua colonia y regresar a la prisión Black Iron. Nigga, what the fuck is this bullshit? Yo también me quedé así. Jacob le encara que ni de pedo volverá a ese lugar. Pero ya no se trata de escapar, dice Nakamura, sino de respuestas. ¿Por qué chucha Cole destruyó la nave? ¿Y cómo es que todo esto está conectado con el incidente en Europa? Para eso, reanudan su camino hacia la superficie, en el que para la mala suerte de Jacob, cae a lo más profundo de esa zona. Al despertar, nos encontramos con los habitantes de la primera colonia, descubriendo que este parásito puede adaptarse a su entorno, ya que estas criaturas mutadas usan la ecolocalización, algo así como los clickers. Después de pasar por una escena estilo Alien y la trama de descenso, Jacob logra activar el transporte subterráneo. En su travesía por la antigua colonia, Jacob encuentra información respecto a lo ocurrido en la colonia Arcas, pero de eso hablaré más adelante. Nuestro odiseo espacial se reencuentra con una Nakamura enlazada a un cadáver de los colonos y entonces... Go! You can't make me! You killed them all! Al calmarse Nakamura, menciona que al desconectarse de un cuerpo, mantienes los recuerdos de este por unos segundos. Así descubrimos lo que en realidad ocurrió en la colonia Arcas. Resulta que al igual como en la prisión Black Iron, hubo un brote parasitario en la colonia Arcas, resultando en una purga de todo infectado y de cualquiera que haya tenido contacto con estos, y algunos siendo sujetos de investigación para saber cómo enfrentarlo. Cuando descubrieron la fuente de estos parásitos, gran parte de los mineros presentaron síntomas muy preocupantes. Sin embargo, la UJC en aquel entonces había enviado ayuda médica para vacunar a aquellos con síntomas, o para los que presentaban un estado avanzado de la infección. No sin antes recolectar muestras del parásito y así llevarlos a la Luna Europa para investigaciones más a profundidad. ¿Y qué harían con los mineros y colonos? Pues dieron inicio a la esterilización de la colonia, o más bien, la purga. Obviamente la operación fue un éxito, así sellando la colonia y convirtiéndose en una fosa común de infectados y cadáveres. Volviendo a la historia, Nakamura y Jacob llegan al ala médica de la antigua colonia, en el que descubrimos este domo y también un laboratorio. Este último se usaba para el análisis de organismos encontrados en la Luna, así fungiendo como una base de investigación usando los reos de la prisión como sujetos de prueba. También descubrimos el por qué la Luna Calisto es lo que es ahora, nada más y nada menos que el hallazgo de hace 75 años por parte de la primera colonia, específicamente en las profundidades de Calisto.
siendo este cuerpo sin vida de esta criatura medio Lovecraftiana. Para los intereses de la UJC y sus científicos, encontraron en el cuerpo de esta miles de parásitos en el que fungen como un acelerador evolutivo, y así siendo enviadas al laboratorio en Europa para análisis. Oye, despacio, cerebrito. Bueno, esos parásitos actúan como un biófago una vez dentro del anfitrión, y así adaptando el cuerpo de este, acorde al ambiente. Por esta razón, había una variación de infectados en zonas gélidas, en el subsuelo, etc. Otra desventaja es que estos parásitos hacen que el anfitrión entre en un estado donde pierde total control de sí mismo, tal y como lo que les ocurrió en la primera colonia, en Calisto. En ese momento, Jacob encuentra en una de las cajas, parecidas a las que estaba transportando al inicio, que llevaban ocultas miles de muestras del parásito, que por si no recuerdan iba directo a la luna Europa. Antes de siquiera procesar esto, un Ferris que le entró duro a la creatina y al parásito aparece, pero a diferencia de los demás infectados, este conserva aún su conciencia. Y aquí inician por fin los madrazos contra un jefe pseudo decente. Jacob, I found the surface access door. I'm trying to open it. Jacob y Nakamura escapan de Ferris, pero para desgracia de nuestra heroína, uno de los tantos parásitos logra atacarla, cosa que Jacob la salva sin dudarlo. Nakamura empieza a debilitarse en el camino, dado que el parásito en su interior está mutando rápidamente. Ella estaba a punto de desvivirse, pero Jacob, antes de perder a alguien más, le dice que debe haber otra forma de revertirlo, pero por ahora habrá que apegarse al plan. Al llegar a la prisión, descubrimos que la infección se ha propagado completamente en las instalaciones de algún tipo de biomasa punzante. Nakamura encuentra la señal de Duncan, en el que se encuentra la torre de mando. Al momento de avanzar en este dantesco lugar, nuestros protas son emboscados por este robot, y le revienta la cabeza al Jacob. Teniendo el guión de su lado Jacob, este es devuelto a su celda sin algún traumatismo craneal. ¿Y dónde está Nakamura? Pues resulta que la doctora Mahler la salvó de la unidad de seguridad, confesándole a nuestro prota que ella puede curarla y también llevarlo hacia donde está el Warden, o bueno, Duncan. Al cruzar el ala de psicología y llegar al corazón de la prisión, Jacob encuentra más pruebas que los reos eran sujetos de prueba, en el que les eran administrados los parásitos, y así tener datos de los diferentes efectos de esta. ¡Desgraciado! Finalmente, Jacob encuentra a Mahler y a Nakamura siendo atendida, en el que nuestro héroe, sin tanto rodeo, le cuestiona a Mahler sobre los viales conteniendo estos parásitos que iba a transportar a Europa. Estas respuestas serán dadas en un ratito más. Mientras tanto, Mahler le dice que para curar a Nakamura se necesita de una muestra del sujeto alfa. Pero, ¿qué es un alfa?, se estarán preguntando. Y no del macho alfa lomo plateado. Más bien, encontrar a la persona que haya logrado adaptarse al parásito, pero conservando su conciencia. ¿Y cómo chuchas descubrieron esto? Para eso, habrá que retroceder nuevamente 75 años. Cuando dichos parásitos atacaron a los colonos, posterior a que exterminaran a todo ser viviente en Arcas, descubrieron al paciente cero, siendo este la persona que logró una simbiosis con el parásito, así sintetizando y dotándolo con una fuerza descomunal y más cosas que lo hacen un superhumano. En otras palabras, siendo el siguiente escalón de la fase evolutiva. ¡Órale! Pero para desgracia de la investigación, este paciente cero fue desvivido durante el exterminio en Arcas, así sirviendo de inspiración para Duncan Cole, recreando las condiciones del brote en Arcas y así tener su propio sujeto alfa. ¿Y como por qué haría algo así Duncan? Pues como él dijo, la evolución no ocurre en el laboratorio, sucede en la naturaleza. También Mahler nos confiesa que Duncan no está actuando solo en esto, más bien actúa junto con un grupo que lleva en las sombras por muchos siglos. Antes de continuar con esto, Nakamura despierta, ya que Mahler le había inyectado un inhibidor contra la infección, y desde ahí se aventuran a ir por el Duncan y acabar con todo este desmadre de una vez por todas. Sin embargo, antes de seguir su camino, Jacob vuelve a sufrir de alucinaciones. Había olvidado mencionarles, en algún punto de la conversación con Mahler, esta doctora, para ahorrarse más explicaciones, conectó el core device de Jacob con la de Nakamura, de este modo descubriendo qué ocurrió en realidad en Europa. Resulta que ese supuesto ataque fue en realidad plan de Duncan Cole, y así encubriéndolo como un ataque terrorista. Así haciendo responsable a Nakamura, ya que solamente pecó de estar ahí y por tratar de salvar a su hermanita. También descubrimos que muy en el interior de Jacob se siente culpable por todo lo ocurrido en Calisto y en Europa, ya que por si lo olvidaste, era él mismo quien transportaba estos parásitos disfrazados de medicinas. ¡Lo sé! ¡Tú lo sé! Nuestra compañera se siente más y más débil, dado el estado avanzado de la infección.
así que nuestro pelón se adentra para ir tras Duncan, en el que Jacob lo encuentra con estos viejos enmascarados muy al estilo de ojos bien cerrados. Antes de siquiera atacar por sorpresa, Duncan y compañía lo reciben con el nombre de Vir Solitarios, evitando toda formalidad, y después de tanta sangre derramada, Jacob le interroga dónde está la cura y el maldito sujeto alfa. Nuestro héroe le encara sobre las muertes que este protocolo se ha llevado, a lo que Duncan exclama que el futuro de la humanidad está en las estrellas, pero siendo el obstáculo estas cáscaras frágiles que le llamamos cuerpo, y por ende se requiere una evolución para la supervivencia. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero ¿quién rayos son estas personas enmascaradas muy al estilo de Kubrick? No se preocupen, yo les digo. La organización conocida como Calípolis, en griego Ciudad Hermosa, llevan siglos existiendo a las sombras. Hay teorías que tienen conexión con la UJC aún antes de lo ocurrido en Arcas. Pero esta vez, usando a Duncan y a sus ideales extremistas para dar paso a un nuevo peldaño en la evolución de la humanidad. Y por eso tantas habitaciones extrañas con simbolismo esotérico y mítico en el que tenían sus juntas. And the program reactivated under the supervision of Dr. Muller. And what do you hope to achieve? Results. Don't you see? Evolution doesn't happen in the lab. It happens in the wild. Ahora sí, volvamos donde nos quedamos. Para mostrar que el Hershey Bites no se equivoca, pondrá a prueba a la humanidad contra su alfa, siendo este Leon Ferris. Y aquí se dan de madrazos, o más bien esquivar y disparar. Pero cuando Ferris iba a asestar el golpe final, el cuerpo de este comienza a mutar de manera grotesca, a nivel Cronenberg. Ahora sí, nuestro héroe muestra por qué él es el Vir Solitarius, o más bien, el espécimen más apto contra el alfa. Jacob resulta vencedor, así aprovechando a sacar una muestra del cuerpo del alfa. Duncan trata de razonar con él, mencionando que la muestra es la llave para un mejor futuro, pero Jacob obviamente no hará que su odisea por la prisión sea en vano. Y entonces... I want my sister back, fucker! Para desgracia de todos, era un holograma, pero Jacob aprovecha el momento para curar a Nakamura. Duncan confiesa que todo dato recolectado en la primera fase del protocolo servirá para dar inicio a la segunda fase del protocolo Calisto, y así procediendo a desconectarse. Antes de siquiera celebrar, el Duncan activa la secuencia de autodestrucción como el malote de una película 2000era. Jacob y Nakamura corren lo más rápido que pueden a la sala de escape, pero para desgracia de ambos, solo hay una cápsula para un pasajero. Nuestro héroe, sin dudarlo, lanza a Nakamura dentro de la cápsula, a pesar de que ésta le reclama que no sabe lo que está haciendo, pero Jacob responde que pertenece ahí y pide perdón a Nakamura por todo, así buscando expiarse por todo lo ocurrido en Europa, por haber decidido hacerse de la vista gorda y no investigar sobre el contenido de la mercancía al inicio de esta historia. Sorry. For everything. I do belong here. Nakamura sale expulsada finalmente de la luna, dejando atrás a Jacob enfrentando a una oleada de mutantes. Pero no todo estaba del todo perdido, ya que en algún punto Jacob le dejó un vial con el parásito en la cápsula de Nakamura, así sirviendo como prueba sólida de su inocencia, y también sobre la verdad de Duncan Cole y los ataques en Europa y Calisto. Así concluyendo esta historia. Pongan créditos ahora sí. Ah, cierto, casi se me olvida. Resulta que Jacob le hace honor al apodo de Vir Solitarius, mostrando que es un cabrón duro de matar, acabando con oleadas de infectados. Antes de aceptar su destino, la doctora Muller aparece, mencionando que puede haber otra forma de salir. Y entonces... ¿qué pasó después? ¿Se echaron de madrazos el Ferris y Jacob de nuevo? ¿O fue ilusión del Core Device? Yo qué sé. Pero solo sé que aquí concluye esta odisea espacial.